Hola, muy buenos días. El día de hoy, pues somos el grupo número 5 y venimos a hablar lo que son los Incoterm. Grupo número 5 conformado por Katy Luque, Marjorie Pleite, Sandy Molina, mi persona, y Sihan Luque. Siguiente. Ok, introducción. Los Incoterms son reglas creadas por la Cámara de Comercio Internacional que definen las responsabilidades entre el comprador y el vendedor en una operación de comercio internacional. Estas normas determinan quién asume los costos, los riesgos, las gestiones logísticas, desde que la mercancía sale del país de origen hasta el destino. Su principal objetivo es evitar confusiones y malentendidos en los contratos de compraventa internacional. Los, los Incoterm, lo cual su acrónimo es de International Commercial Terms, son conjuntos de reglas, como lo estábamos mencionando ahí, internacionales creadas para la Cámara de Comercio Internacional. Estas reglas definen claramente lo que es las responsabilidades del comprador y del vendedor en una operación de compraventa internacional. Es decir, que especifica quién se carga de qué, ya sea los cargos de seguro, flete, entre otros. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es export en fábrica, perdón. Aquí dice tipo de transporte cualquiera, ya sea aéreo, terrestre, marítimo o multimodal. Esto es versátil. Alcance. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en su establecimiento, fábrica o almacén. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Pues el comprador asume todos los riesgos desde que la mercancía está disponible en el lugar del vendedor. Responsabilidades. El vendedor, las responsabilidades del vendedor en este caso son lo que son el embalaje, o sea, cómo va a ir el producto, ya sea en pallets, un embalaje especial, dependiendo del tipo de carga que va. Y disponibilidad de la mercancía. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del comprador en este caso? Pues la carga, el transporte, la exportación, o en este caso importación, seguros y descarga. Los costos, todos los costos asociados a transporte, seguros, aduanas y entrega final son asumidos por el comprador. ¿Qué quiere decir en este caso? Que el vendedor solo se encarga de tener la mercancía más que todo lista en su fábrica o almacén. También el comprador en este caso asume todos los costos y riesgos que pueden llegar a suceder desde que se recoge la mercancía hasta la carga de transporte, aduanas y seguros. También tenemos lo que es este Incoterm, perdón, donde el vendedor tiene la menor responsabilidad. O sea que en este caso quien asume más es el comprador. Siguiente. FCA, Free Carrier, libre transportista, tipo de transporte, pues cualquiera, también es versátil. Es versátil porque se puede usar en terrestre, aéreo, marítimo o multimodal, como lo habíamos mencionado en el export. Es más, este Incoterm es mucho más equilibrado que el export. Ok, alcance de esto. Pues el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en un punto acordado. Eh, También riesgos se transfieren al comprador cuando el vendedor entrega la mercancía del transportista. Responsabilidades. El vendedor en este caso, la responsabilidad que tiene es el embalaje, carga, trámite de exportación. El comprador en este caso, el transporte principal, importación, seguro y descarga. Costos. El vendedor asume hasta la entrega, el comprador paga desde ahí hasta el destino final. Entonces, en este caso quiere decir que el vendedor entrega la mercancía al transportista eh, elegido en este caso lo que es por el comprador en un lugar acordado. El vendedor se encarga del embalaje, la carga y los trámites de exportación. El comprador asume lo que son el transporte principal, la importación, el seguro y descarga. Siguiente. Así lo dejo con mi compañera. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre el Incoterm TPT, Carriage Pay to, que significa transporte pagado hasta. Contrata y paga el transporte principal hasta el lugar de destino acordado. Sin embargo, que el riesgo se transfiere
antes, cuando la mercancía es entregada al primer transportista. La transferencia de riesgo desde el momento en que la mercancía es entregada al primer transportista. Las responsabilidades del vendedor, el transporte principal hasta el destino y los trámites de exportación. Y las responsabilidades del comprador, el riesgo desde la entrega al transportista, trámites de importación y el seguro que es opcional y la descarga. Y los costos del vendedor sería el transporte hasta el destino y del comprador el seguro si lo desea, la descarga, importación y gastos posteriores. Un ejemplo práctico sería una empresa en Alemania vende maquinaria a un comprador en México bajo CCT, Veracruz. El vendedor paga el transporte hasta Veracruz, pero el riesgo pasa al comprador desde que se entrega al transportista en Alemania. El, el Incoterms, CIP, Carriage e Insurance Paid To, que significa transporte y seguros pagados hasta. Este tipo de transportes cualquiera tiene un alcance igual que el CPT, pero el vendedor también está obligado a contratar un seguro mínimo a favor del comprador. La transferencia de riesgos es cuando la mercancía se entrega al primer transportista. La responsabilidad del vendedor es el transporte principal, seguro mínimo, según la cláusula C del Instituto de Seguros, y los trámites de exportación, el comprador, los riesgos de la entrega y trámites de importación y descarga. Los costos del vendedor, el transporte y seguro hasta el lugar acordado y el comprador, costos desde la llegada, de la descarga, aranceles, entre otros. Un ejemplo práctico sería una empresa en Brasil vende café a un comprador en España bajo CIP. En Madrid, el vendedor paga el flete y seguro hasta Madrid. Si hay daño durante el trayecto, el seguro contratado por el vendedor cubre al comprador. Siguiente. El Incoterm de AP, Delivered at Place, que significa entregado en lugar. Este tipo de transporte es cualquiera. El alcance que tiene el vendedor entrega la mercancía lista para ser descargado en lugar de destino convenido. La transferencia de riesgo es cuando la mercancía está a disposición del comprador en el punto de destino antes de la descarga. Las responsabilidades del vendedor, el transporte completo hasta el destino, la exportación y riesgos durante todo el trayecto. Y la responsabilidad del comprador es la descarga y trámite de importación. Los costos del vendedor es todo hasta el lugar del destino y los costos del comprador, la descarga y aranceles de importación. Un ejemplo práctico sería un proveedor en Francia vende repuestos a una empresa en Honduras bajo DAP. En Tegucigalpa, el proveedor entrega los productos directamente en las instalaciones del comprador, quien solo se encarga de la descarga y de la aduana en Honduras. Y los dejo con mi compañera Katy. Muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca de los siguientes tres Incoterms, empezando por el DPU, que significa Delivered at Place on Earth, que en este tipo de Incoterm, ¿verdad? El tipo de transporte que se va a utilizar es cualquiera. Tiene un alcance que la mercancía se va a entregar en el punto acordado entre el comprador y el vendedor, ya sea en destino. Y uno de los mayores riesgos que se corren, ¿verdad? Es que el comprador, después de la descarga, en el punto acordado son lo que se transfiere. Una de las responsabilidades para el vendedor sería el transporte, la descarga y la exportación, mientras que para el comprador es la importación y los costos posteriores que se puedan llegar a dar. Entre los costos, ¿verdad? El vendedor asume costos hasta la descarga en destino y el comprador únicamente asume lo demás. Con este incoterm, lo que significa es que el vendedor entrega la mercancía en el lugar que se acuerda. En esta va incluida la descarga, mientras que el comprador se va a responsabilidad de los términos y los trámites de importación y el transporte posterior. Una de las ventajas es que permite una mayor flexibilidad en la ubicación de entrega, ya que puede ser cualquier lugar destinado por las dos partes, y mientras que una de las desventajas es que requiere una mayor responsabilidad del vendedor en la entrega de la mercancía, incluyendo la descarga. La siguiente, por favor. El siguiente Incoterm es el DDP, que el DDP, ¿verdad? Es la entrega con ya los derechos pagados. Igual que en el anterior, en este tipo de
Incoterm y de término que se llega a tratar, ¿verdad? Se puede utilizar en cualquiera de los medios de transporte, no importa cuál, esto depende de lo que desee el importador como el exportador. Uno de sus alcances, ¿verdad? Es que el vendedor asume toda la operación en su totalidad, incluye los derechos e impuestos de importación. También contamos con algunos de los riesgos que se transfieren al comprador cuando la mercancía está lista para ser descargada en destino. Cuando vemos las responsabilidades, como número uno, ¿verdad? El vendedor, su mayor responsabilidad es el transporte, la exportación, también la importación, como se mencionaba anteriormente, que con la importación vienen lo que son los aranceles y también se encarga de la entrega final. Y mientras que el comprador únicamente realiza lo que es la descarga. Cuando hablamos en términos de costos, el vendedor asume todos los costos hasta el destino final. En resumen, el vendedor asume completamente los costos y los riesgos del transporte hasta el lugar de destino. Y también realiza el despacho aduanero de importación y paga absolutamente todos los impuestos y los derechos que lleguen a reflejarse y se asegura que la entrega de la mercancía sea en el lugar de destino acordado. Mientras que el comprador no tiene que preocuparse por los trámites aduaneros o los pagos de impuestos y es responsable únicamente la descarga y cualquier otra cosa relacionado con la entrega en el lugar de destino únicamente. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca del PAS, que es libre el costado del buque. Este Incoterm se utiliza específicamente únicamente para trámites marítimos, ya que su alcance, ¿verdad? El vendedor coloca la mercancía al costado del buque en el puerto de embarque. Los riesgos se transfieren al comprador cuando la mercancía está junto al buque y sus responsabilidades como vendedor es el transporte interior, la exportación y la entrega en puerto. Mientras que la del comprador es cargar el buque, el flete, el seguro, la descarga y también la importación y todo lo que conlleve con ello. Los costos del vendedor hasta el muelle del puerto y el comprador asume desde la carga del buque al buque. Las ventajas que se pueden reflejar con mayor visibilidad sería que suele ser más sencillo para el vendedor, ya que la responsabilidad por la carga del buque recae únicamente para el importador, el comprador. Pero también podemos encontrar que una de sus desventajas es que no es adecuado para envío en contenedores, ya que la responsabilidad de la carga recae contra el comprador solamente. Los dejo con mi compañera Siham. Ok, buenos días. En mi caso me toca hablar acerca del Incoterm FOB, que es Free on Board, libre a bordo. Este Incoterm se basa solo en transporte marítimo. En este caso, el vendedor entrega toda la mercancía a bordo del buque en el puerto de salida. Como riesgos, pues se transfiere al comprador una vez cargada la mercancía en el buque. Responsabilidades, en el caso del vendedor, el transporte lo coloca hasta el puerto y carga a bordo también. Y el comprador se encarga de lo que es flete, seguro, descarga y todos los costos internos de importación. En el aspecto de costos, em, es cuando el vendedor embarca prácticamente la mercancía y el comprador asume el resto. Pues como lo dice este Incoterm, prácticamente el proveedor únicamente va detallada en la factura lo que es el valor de la mercancía, pero nosotros como compradores nos hacemos cargo de todo, de poner el transporte, de asumir todos los costos internos de importación, ya sean los costos operativos de puerto, de aduana o también como es la liberación de estos contenedores para colocarlo en este caso, en nuestra bodega o en nuestra empresa. También tenemos el Incoterm CFR, que es Cost and Freight, costo y flete. En este caso, el transporte aplica solo para transporte marítimo. Como alcance tenemos que el vendedor contrata y paga el transporte hasta el puerto de destino, pero como riesgo se transfieren al comprador una vez la mercancía está a bordo del buque. Como responsabilidades tenemos que el vendedor se encarga del transporte interior, de la exportación, que son los costos de exportación, de asumir también lo que es el flete marítimo. Y nosotros como compradores nos encargamos de colocarle un seguro a esta carga. Nos encargamos de los costos de descarga, de los costos de importación, como costos internos. Y pues en el caso de costos también,
como comentaba, el vendedor pues se encarga de lo que es el flete y nosotros asumimos todos los costos internos. En este caso, prácticamente este Incoterm solo se enfoca en los costos externos, por así decirlo, o los costos en origen, y también nos asumen lo que es el flete. Y nosotros tenemos que hacernos cargos de el resto de costos, como lo son el seguro o los costos, pues, de importación, los costos internos. Como último tenemos el Incoterm eh, de Cost, Insurance and Freight, que aplica para costo, flete y seguro. Abarca también lo que es el transporte marítimo. Como alcance, pues podemos decir que es similar al CFR, únicamente que aquí sí incluimos el seguro. Eh, el proveedor nos incluye lo que es costo, flete y seguro. Pero nosotros también nos encargamos de lo que son los costos internos. Como riesgos se transfieren al comprador cuando la mercancía está cargada al buque. Y responsabilidades tenemos que el vendedor se encarga, como comentaba, del flete, de todos los costos en origen y el seguro. Como compradores, nosotros todos de los costos de descarga y de los costos de importación. Podemos decir que este Incoterm es de los más utilizados en el transporte marítimo por los beneficios que brinda, ¿verdad? Ya que nosotros al momento de realizar una operación, creo que es más eficaz asegurarnos de que el proveedor nos brinde todo con la carga, como un poco de carga como más aliviada a nosotros a la hora de nosotros, perdón, realizar este tipo de importaciones, ya que la única preocupación que nosotros tendríamos es que nos encargamos únicamente de los costos ya colocados aquí en puerto, ¿verdad? Porque de esta manera si llega a suceder algún caos o algo con este pues contenedor, se llega a mojar lo que es el producto o a dañar cualquier tipo de situación que puede ocurrir, ¿verdad? Esto ya corre por cuenta del proveedor y nosotros técnicamente no tendríamos nada que ver dentro de esta operación y es responsabilidad de ellos asegurarse de que esta carga nos llegue tal cual nosotros la solicitamos. Como conclusiones, tenemos que los Incoterms permiten una comunicación clara y evitan conflictos en operaciones internacionales. Es aquí donde nos han comentado, ¿verdad?, que los Incoterms nos ayuda a repartir todo lo que son las responsabilidades al momento de realizar una importación o exportación también, ¿verdad? Para definir de qué nos vamos a hacer cargo, de qué cada parte se va a hacer cargo dentro de esta operación. Como segundo punto, la elección correcta depende del tipo de transporte, país de destino, nivel de control y costos asumidos. Todo esto va a depender de la carga que nosotros estemos solicitando, inclusive del material, ¿verdad? Si vamos a transportar líquida o de carga pesada o mayor en volumen. Y también tenemos esta última conclusión, que es que la correcta aplicación protege tanto al comprador como al vendedor frente a imprevistos logísticos o legales, perdón. Y esta ha sido nuestra presentación y muchas gracias por su atención.